Ya se oró por el estudio de la palabra de Dios, oramos por el pastor y su familia. Vamos a estudiar la palabra de Dios. El Dios de lo imposible, Dios de lo imposible. Su nombre es Jesús. Jesús, Él es el Dios de lo imposible. Cuando yo digo el Dios de lo imposible, sonaría como medio distanciado, medio general. Para mí, el Dios de los milagros tiene un nombre y se llama Jesús. Y a Él queremos conocerlo más. Cuando uno estudia los textos bíblicos, descubre ciertas facetas. No solamente los detalles bíblicos que por ahí uno no conoce. A mí, de forma personal, me gusta conocer a Jesús, cómo Él actuó. ¿Qué hizo Él en las circunstancias, ¿no? Y cuando uno pasa tiempo con una persona, en este caso con Jesús, lo conoce cada vez más, aprende a amarlo y a quererlo. Y aprende a entregarse a Él. Porque Dios quiere y nos llama para que nos entreguemos a Él siempre. Él quisiera que todos estuviéramos entregados a Él. Ahora, vamos al texto bíblico, no está en Juan. Esta vez está en San Mateo, capítulo, porque hemos visto hasta ahora todos los milagros en Juan. Ahora vamos a ir a San Mateo, el capítulo 14, desde el versículo 22. San Mateo 14, del versículo 22. Hoy no traje PowerPoint para mostrarle, pero mi hermano, gracias, está poniendo la pantalla para que lo podamos ver, aquellos que no tienen Biblia en sus manos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de Él a la otra ribera, entre tanto que Él despedía a la multitud. Déjenme centrarme al principio en la palabra que dice enseguida. Inclusive ahí en la pantalla está la primera frase, ¿no? Enseguida. Cuando se hacen las cosas enseguida, o apresurada o rápido, es porque algún problema pasó. Es porque algo sucedió. Y sí, sucedió algo que a Jesús le molestó, le preocupó. La multitud ese día había comido los panes, se había saciado de los panes y los peces y estaba muy entusiasmada. Ellos se preguntaban mientras comían, ¿será este el profeta que iba a venir, que los profetas anunciaron que iba a llegar y que iba a ayudar a Israel para que sea un Israel próspero, un Israel? ¿Será este? Y que se consultaban unos a otros mientras comían. Y fueron consultados los apóstoles también. Y concluyeron y sacaron la conclusión, tenemos que hacerlo rey. Entonces, cuando Jesús se dio cuenta de eso, Él supo que su misión allí pendía de un hilo. En ese instante, cuando Él se da cuenta de lo que están tramando, ya cuando el sol se está bajando, ya han comido, ya se han consultado, ya han decidido qué hacer, que lo van a tomar a Jesús y lo van a llevar a Israel para hacerlo rey, pendía su misión de un hilo. Y de tal manera que el que iba a salir ganando, ¿saben quién es? El enemigo, Satanás iba a salir ganando. ¿Cómo? Me pueden preguntar, ¿cómo va a salir ganando si lo van a hacer rey? Al contrario, el que va a salir ganando es Jesús, porque va a ser rey. No iba a salir perdiendo Jesús, porque su ministerio iba a verse interrumpido, porque si él llegaba a ser rey, implicaba una guerra contra los romanos. Si Jesús llegaba a rey, implicaba que su ministerio sí iba a ser interrumpido y ya no iba. Inclusive, el propósito de él no era la guerra, nunca fue la guerra. No es con la espada ni con ejército, sino ¿con qué? Con mi Santo Espíritu. Los principios del cielo se comparten por la obra del Espíritu Santo, la obra de Jesús, de mostrar su misericordia al hacer los milagros. Son otros los principios,
nosotros pensamos de una manera, el ser humano, y los apóstoles estaban metidos en ese propósito y no entendían. Sabiendo eso y no queriendo perjudicar a nadie, porque Jesús venía a buscar y a salvar lo que se había perdido, tuvo que actuar rápido Jesús. Les mandó rápido, vayan, molesto, preocupado. Jesús, nunca lo habían visto a Jesús así, dándole la orden tan enfáticamente. Vayan, crucen el mar, el lago, y yo luego los encuentro, yo voy a despedir a la multitud. Había gente, dice la hermana White, de propósitos firmes en esa multitud. ¿Y quién más estaba ahí de propósitos firmes? El mismo Pedro. Personas firmes de propósito. Y no pudieron decirle que no. Así que salieron, se fueron y dejaron a Jesús despidiendo a la multitud. El versículo siguiente, el versículo 23, Jesús entonces despedió a la multitud, Jesús sube al monte a orar aparte. Y sí que necesitaba orar Jesús, porque necesitaba la dirección. ¿Y ahora qué hago, Padre? Mis discípulos han entendido mal. La multitud me han querido poner rey. ¿Qué hago, Padre? Y el Padre siempre le decía lo que tenía que hacer a Jesús. Ustedes saben muy bien que Él fue conociendo su plan de salvación, lo fue conociendo de a poco, en su comunión con el Padre. Es un tema aparte. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Lo esperaron cuando llegó estaba ya poniéndose oscuro, lo esperaron en la orilla los apóstoles a ver si Jesús bajaba o venía con ellos. Pero como ya les había dado la orden, dijeron, bueno, vámonos, pero se reprochaban entre ellos. Pero ¿cómo fuimos tan débiles? ¿Por qué no se nos escapó la oportunidad de poner a Jesús como rey? Y se reprochaban unos a otros. Y salieron molestos los apóstoles, salieron mal. Iban con una actitud fea. Se subieron al barco ya con una actitud fea. Cuando subieron al barco, iban por la mitad del camino aproximadamente, en camino al otro lado, cuando empezó a levantarse un viento cada vez más recio, más fuerte y más fuerte. El cielo se puso negro, empezó el viento contrario, ellos remaban para llegar y el viento era contrario y no podían avanzar. El versículo 24, pueden acompañarme y la barca estaba ya en el medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, dice el texto. ¿Saben? En esos momentos en que están ellos batallando hasta por su vida, porque las olas se elevaban, el viento era contrario, las olas se elevaban y parecían que ya se iban a hundir. Ellos no estaban solos. Jesús, que había ya terminado de orar, estaba en la orilla mirándolos a ellos desde la orilla. Y yo me preguntaba por qué Jesús tiene esa actitud, ¿no? En medio de la tormenta, ellos pasando un mal momento, ¿por qué Jesús estaba mirándolos allí de la orilla y no hacía nada? Y vino a mi mente una historia que está en la Biblia, que está en el Antiguo Testamento, de Job. Y usted me puede preguntar, ¿pero cómo? ¿Cuál es la relación entre la historia de Job y esta? Pasa que en la historia de Job nos muestra que el enemigo de Dios, Satanás, le pide permiso, va y le dice, ¿no viste a tu siervo Job allí como... no, Dios le dice, ¿no has visto a mi siervo Job cómo es fiel? Ah, sí, pero porque tú le has rodeado de bendiciones y así cualquiera está contento cuando tiene muchas bendiciones, pero tócale
tócale lo que él tiene y vas a ver cómo te maldice en tu misma cara. Entonces Dios dice, no, esa no es mi tarea. Te lo permito, tú lo puedes hacer, pero no le quites la vida. Y cuando baja Satanás a la tierra, ¿qué dice la historia? ¿Qué sucedió cuando baja a la tierra Satanás? Después de hablar con Dios en el cielo. El mismo Satanás, y esto no es historia de fábula, esto es real, provoca vientos huracanados, fuego y gente que se levanta y va y le roba. Y de ahí la catástrofe que se produce. El enemigo de Dios es capaz de provocar estas cosas. Los vientos contrarios. El enemigo estaba molesto porque no había logrado su objetivo de hacer rey a Jesús e interrumpir el ministerio de Jesús. Estaba molesto, provocó estos vientos recios, porque su objetivo siempre es matar y destruir. Satanás se pone contento cuando hace sufrir a los hijos de Dios. Satanás se pone contento y el que sufre es Dios. Entonces, en esa lucha nosotros tenemos que estar siempre presentes, tener presente de que Satanás siempre va a estar contento de hacerles daño a sus hijos. ¿No ven el caso del pastor Videla que estaba con nosotros aquí? Pero Jesús nos mira desde la orilla. Él nos protege nuestra vida. Satanás no puede ir más allá. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y si le llegara a suceder algo, no importa, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Jesús va a estar a nuestro lado. Y todo se realiza también para un propósito. Aunque puede parecer que Satanás venza, pero Dios gana la victoria siempre. Y cuando nosotros nos entregamos a Él. Por eso yo quiero esta mañana que tú ya vayas pensando en entregarte a Jesús si no lo has hecho. Porque sin Cristo Jesús, sin estar entregado a Cristo Jesús, nos puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. E ir al descanso inclusive sin Cristo, sin habernos entregado a Él. Entonces, la historia nos dice que Jesús no tardó más, no le permitió que el enemigo siguiera más. Voy a ir caminando. Y la mejor manera que Jesús tuvo para venir caminando no fue por la otra orilla, fue por el agua. Qué milagro tremendo ese. Dios, Jesús, rompiendo las leyes de la física, ¿verdad? Que, claro, pisas agua y te hundes y te vas para abajo. Y Jesús, me encanta de Jesús, como Él tiene, como digo siempre, 1000 maneras de hacer las cosas, de las cuales nosotros no conocemos una de ellas. Y esa fue algo que nos impacta. ¿Cuántas cosas más Dios no puede hacer por nosotros para resolver nuestros problemas, ¿no? De maneras únicas. Entonces Jesús va llegando mientras batallan los pobres apóstoles. Ya se olvidaron que estaban enojados, que ahora luchaban por su vida, porque para ellos iban a ahogarse. Cuando ven venir a alguien caminando, dice el versículo siguiente, el 26, que Jesús, más a la cuarta vigilia de la noche, más o menos la cuarta vigilia entre 3 y 6 de la mañana, más o menos, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El siguiente versículo, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Le decía a mi esposa, yo si viera un fantasma no grito, me quedo callado. Pero no, otras personas pegan el grito. Y dieron voces de miedo. ¡Ay! Yo no sé el terror que les habrá agarrado. Yo pienso que cuando ellos permitieron que esos pensamientos negativos entraran en su corazón, ellos
expresaron los miedos que siente cualquier persona que no tiene buenos pensamientos, ¿no? Que está alejado de Dios en ese momento. Y tuvieron miedo de vos. Y el versículo siguiente nos dice la palabra de Dios, el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús hacía como que venía directo hacia la barca, pero la hermana White describe como que iba pasándolos, como que iba pasando cerca de ellos. Y cuando los vieron y escucharon sus palabras, tened ánimo, yo soy, no temáis. Claro, le vino el alma al cuerpo. Ay, es Jesús. Pero otros decían, ¿es Jesús? No, es un fantasma. Y ahí estaban entre fantasma, un Jesús, no sabían qué. Pero cuando se acercaron, claro, miraron que era Jesús. Y rápido, Pedro, que siempre estaba dispuesto a actuar primero, yo creo que fue el primero en que se puso de acuerdo para ponerlo rey. Aquí en esta ocasión, también Pedro era el primero en actuar. Dice el texto, el 28, que entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, ¿eres tú? Entonces, si eres tú, ¿qué cosa? Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí quiero detenerme un poquito en el versículo, aquí en el 28. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. A ver, me perdí aquí un poquito. El versículo 29, el siguiente, sí, el siguiente. Y él dijo, Jesús le respondió, ven Pedro, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí yo quiero hacer énfasis un poquito antes de continuar con la historia, con la trama de esta historia y Jesús. Hablar un poco del hecho de salir de la barca, como Pedro lo hizo. Porque Pedro salió, se arriesgó, tomó la iniciativa. Pero me voy a quedar con un Pedro que se arriesga. Hay veces que nosotros en la vida nos encontramos una comodidad. Venimos a la iglesia, tenemos un templo muy bonito, muy cómodo, pero siempre nos quedamos en ese nivel, en esa comodidad, y no actuamos como Pedro para arriesgarnos, para dar un paso más. A ver, me voy a tratar de explicar un poquito. La barca yo lo compararía con la iglesia. Entonces, somos hermanos, como en el caso aquel entonces eran los apóstoles, eran los seguidores de Jesús, los discípulos más cercanos. Y nosotros somos hermanos, tenemos un templo muy cómodo, venimos a la iglesia, pero nunca tomamos la decisión por entregarnos a Jesús. Nunca decidimos tomar el riesgo de ir a Cristo, entregar nuestra vida en manera específica, estoy hablando, por el bautismo. Lo vemos como algo que yo no lo puedo hacer y se ponen muchas excusas. Pero hoy, en el nombre de Jesús, yo te vengo a decir de que es tiempo ya de que tomes el riesgo como lo hizo Pedro. Salgas de la barca de la comodidad de venir acá a la iglesia y puedas entregarte a Jesús a través del bautismo. A veces uno lo piensa mucho y a veces tenemos que ser como Pedro, tomar el riesgo y salir de la barca e ir a Jesús y entregarnos a Él. Es que llevamos mucho tiempo
en la iglesia, pero Jesús nos está esperando, quiere que vayamos a Él y que nuestro nombre sea escrito en el libro de la vida. Entonces, por eso hay que tomar el riesgo de alguna manera. Y le voy a poner el caso personal. Un día yo me arriesgué a venir a Estados Unidos, siempre consultando con Dios. Consulté, le pedí ayuda, sabiduría a Dios, porque me había llegado un llamado de aquí para trabajar como obrero bíblico junto con un grupo de colportores del programa Light American Mission. De aquel entonces lo coordinaba la Review and Herald. Y la Review and Herald extendió la carta para migración. Y oré a Dios y le dije, Padre, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Me arriesgo a ir a Estados Unidos? Uno dice, pero ¿cómo te va? No es un riesgo ir a Estados Unidos, es una bendición. No, pero estar en Argentina, cuando es un país que no hay mucha posibilidad económica, por lo menos ahora está la economía mala, no era fácil. No era fácil. Tenés que declarar mucho dinero, tenés que tener la carta. Y después, tú sabes todo el tema de migración como es. La cuestión que Dios me abrió las puertas, para hacerle corto, me abrió las puertas y me permitió venir aquí a Estados Unidos. Lo que a otros le daban menos tiempo, a mí me dieron por 5 años. Por eso yo digo que Dios me abrió la puerta grandemente y me permitió venir, y ya por la gracia de Dios hoy puedo estar aquí tranquilo. Pero hay otras personas que, como tú, te has arriesgado a venir y has venido con el riesgo de ser indocumentado. Seguramente es tu caso. Te has arriesgado por una vida mejor. Estabas en una situación con los problemas que tenías en tu país, pero te arriesgaste y viniste. Y ahora estás aquí. Bueno, estás con la preocupación porque eres indocumentado, pero eso no es problema, porque Dios de alguna manera te protege, te cuida, aún siendo indocumentado, pero tomaste el riesgo, viniste. Hay momentos donde uno tiene que tomar el riesgo. Así como tú lo hiciste de venir indocumentado y hoy estás aquí, hay que tomar el riesgo para entregarse a Jesús también, para salir de la barca e ir a Jesús. Y Él va a hacer los milagros tremendos. Tan es así que cuando Pedro baja de la barca y pone el pie, él empieza a caminar también sobre el agua. Es digno de imitar la actitud de Pedro. Pero claro, no le duró mucho, porque usted sabe qué pasó con el texto bíblico que nos dice que el pobre Pedro, ¿qué pasó? Pero Pedro, al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame, sálvame. No es nada lindo estar ahogándose. A mí me pasó 2 veces, uno cuando era pequeño y otro, en otra oportunidad se los voy a contar. Y Dios me salvó de morir ahogado. Entonces yo puedo dar fe que es tragar agua, tragar agua. Y Dios me rescató, si no, no estaría predicando con ustedes. Algún propósito tiene Dios para mi vida. Y era justamente conocerlos a ustedes, conocer a mi esposa, tener una hermosa niña. Y aquí estoy con vida. Y Pedro, el pobre, se ahogó, se estaba ahogando. Y cuando dijo, Señor, sálvame, enseguida Jesús extendió su mano y sacó a Pedro del agua. Y los dos juntos, dice el texto bíblico, el 31, el versículo, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Entonces por eso pregunto nuevamente,
¿Por qué hay que dudar para entregarse a Jesús? Para tomar el riesgo, como les contaba recién, como Pedro, como en su caso un servidor, venir a un país y estar solo aquí. Bueno, estoy con mi esposa, mi hija y la familia, pero mi familia está toda allá. Arriesgarse. ¿Por qué dudar? ¿Por qué dudar, digo yo? Si lo que Cristo ofrece es más, son bendiciones más grandes, es el milagro grande que estamos esperando. Por eso digo, es preferible hundirse, es preferible hundirse en las aguas del bautismo. ¿Aquí donde está el bautisterio? Aquí está. Es mejor hundirse en estas aguas que hundirse en los problemas que tenemos cotidianos y que no podemos y no encontramos la salida. Es mejor hundirse aquí, porque cuando salgamos, salimos tomados de la mano de Cristo, porque Él nos saca de los problemas y ahora a una nueva vida. Él es el que nos salva. Por eso, ¿cómo está tu fe? ¿Está poquita? ¿O dice Jesús, te dice hoy a ti, hombre de poca fe? ¿O te dice, no, tú realmente tienes fe? ¿Te dice Jesús, hombre de poca fe, así como a Pedro, o no? ¿O estás bien? ¿Sabes? Yo quiero hacer una invitación especial para aquellos hermanos que están en la lucha y que no han tomado el paso de entregarse a Jesús y hoy quieren decir, Señor, sálvame, ya es tiempo de arriesgarme, me quiero arriesgar, ya quiero a partir de ahora entregarme a Jesús y bautizarme y estar listos para encontrarme con Jesús. Yo quiero hacer la invitación, pero antes de eso quiero contarte la historia de Bernardo. Bernardo, un muchacho joven, tuvo un problema de salud grave. Bernardo le agarró una parálisis. Lo conocí en silla de ruedas, no podía hablar, babeaba, no podía mover sus manos. Un muchacho joven. Fue duro porque tenía 2 hijitos, su esposa. Ellos nos invitaron para que nosotros orásemos por ellos y fuimos y oramos por Bernardo y María. Le invitamos a estudiar la Biblia. Ellos aceptaron estudiar la Biblia. Con el tiempo, María se entrega a Jesús y se bautiza. Pero Bernardo no se bautiza. Él sigue estudiando la palabra de Dios, pero no decide. Y pasa el tiempo y él se va recuperando. Tan es así que cuando volvíamos, cada vez que estudiamos la Biblia, nosotros veíamos cambios grandes. Se empezó a recuperar cada vez más. Ahora ya cuando ya podía mover mejor sus brazos, ya empezó a hablar mejor. Y me sorprendí porque en poco tiempo, y para sorpresa de los médicos también que atendían su caso, dijeron, wow, ¿cómo se recuperó Bernardo? Y yo creo que Dios obró el milagro. Obró el milagro y él se recuperó totalmente. Y hoy día, cuando uno ve a Bernardo, él lo ve, hace sus actividades, va al trabajo normal, una persona normal. Y él tardó en entregarse a Jesús. Pero luego de un tiempo, él se bautiza y entrega su vida a Jesús. Y hoy día es una familia feliz, una familia, pero le costó él tomar el riesgo. Aún Jesús dándole el milagro, aún Jesús dándole la sanidad, le costó mucho. Entonces por eso hoy yo quiero hacer la invitación de que si Dios ya te ha hecho muchos milagros, ya estás en la iglesia hace mucho tiempo y todavía sigues postergando la decisión de entregarte a Cristo Jesús, y lo hago y lo digo a través del bautismo.
Soy específico porque Cristo es específico, porque nos ama, nos quiere que estemos en el reino de los cielos y que nuestro nombre esté anotado allí. Por eso cuando me vine hoy, me enteré de la noticia del pastor, dije, no, tengo que ser más directo con mi hermano, o sea, con ustedes. Tengo que ser más directo con mi hermana, con mi hermano. No sabemos si podemos estar con vida mañana. El pastor puede haber quedado sin vida en el accidente. Por la gracia de Dios no fue así. Y si sí, entonces puede ser el caso de nosotros. Nos pueda suceder eso saliendo esta noche o mañana. Por eso ya no quiero dar vueltas, invitarte a que tomes el riesgo como Pedro y pongas el pie en el agua. Pongas el pie en el agua. Yo sé que puedes tener muchas preguntas en tu mente acerca de entregarte a Jesús al bautismo. Yo sé que puedes tener muchas preguntas. Puedes que tener algunos impedimentos. Pero Jesús te dice, no hay impedimentos, yo te puedo ayudar a resolverlos. Yo te puedo ayudar a resolverlos para que se produzca, que tú puedas nacer de nuevo y tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Por eso hago esta invitación. Aquel hermano que está hoy presente o hermana que está hoy aquí presente y nunca ha hecho una entrega a Jesús, nunca se ha entregado a Jesús. Y voy a ser específico, a través del bautismo, que Jesús tanto nos pide que lo hagamos, porque Él dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Pero el que no cree, claro, nunca va a pedir bautizarse. Entonces nos dirá Jesús hoy, hombre que poco crees, o nos dirá, qué bueno que te arriesgaste. Aunque te hundiste por un momentito, no importa, te salvo porque tomaste el riesgo, te ayudo en cualquier momento, en cualquier instante estoy para ayudarte, pero tomaste el riesgo. Entonces yo quiero hacer esa invitación de manera particular a un hermano presente o hermana que esté aquí con nosotros hoy. Quiero hacerte la invitación en el nombre de Jesús para que te entregues a Jesús a través del bautismo. ¿Qué te parece esa idea? ¿Te gustaría hacerlo? También, claro, hay personas que pueden decir, pero no lo quiero hacer ahora, lo quiero hacer más adelante. Muy bien, entonces también te invito a aquellas personas, porque nosotros estamos preparando un bautismo que para este sábado queremos tener en el nombre de Jesús un bautismo, para dar la oportunidad a todas las personas que puedan ser salvas en el nombre de Jesús. Entonces, también puedes prepararte para entregarte a Jesús más adelante, pero fíjate, te voy a decir algo, si tú lo postergas para más adelante, ¿qué puede suceder? Lo mismo que el pastor Claudio Videla, te puede pasar un accidente y ahí puedes quedar. Por eso insistimos a nosotros los pastores que la decisión sea ¿cuándo? Hoy, para que no los postergues más. Entonces, si hay algunos de los que están aquí y quieren entregarse a Jesús a través del bautismo, los voy a invitar a que se ponga de pie en el lugar donde está. Si hay alguna persona que no se ha entregado a Jesús a través del bautismo y lo quiere hacer, lo invito a que se ponga de pie en el lugar donde está. Puede ser jovencito, puede ser un jovencito, puede ser un niño que en su mente entiende que entregarse a Jesús a través del bautismo es lo mejor que puede hacer, lo puede hacer también. Está abierto para todos, para un jovencito, para un niño también lo puede hacer. Porque ya ellos entienden. Yo tenía 7 años de edad cuando entendía muy bien cuando hice algo malo y me puse a llorar y le pedí perdón a Dios. Tenía 7 añitos. Entonces
También un niño que es consciente de que quiere aceptar a Cristo Jesús como su Salvador, también se puede bautizar. También se puede entregar a Jesús, si es consciente que Jesús es su Salvador. Muy bien, entonces doy la chance una vez más. Si hay alguien que no se ha bautizado y está aquí entre nosotros y se quiere entregar a Jesús a través del bautismo y tomar ese riesgo, así como Pedro, imagínese Pedro meter el pie en el agua. Tremendo, tremendo. Qué paso tan arriesgado. Aún así, fíjate, después de haber tomado ese riesgo, se hunde. En la vida del cristiano pasa lo mismo. Nosotros podemos entregarnos en el bautismo y luego nuestra vida puede tener altibajos, pero rápido le pedimos: Señor, ayuda a Dios, Señor, sálvame, y Jesús está ahí para ayudarnos. Por eso el que se bautiza recibe en manera especial la ayuda de Dios. La ayuda de Dios, que de tal manera que si nos hundimos en algún momento de nuestra vida, Jesús extiende la mano y rápido enseguida nos saca. Muy bien, entonces, si no hay nadie que se quiere entregar a Jesús a través del bautismo, vamos a hacer una oración. Vamos a hacer una oración. Y en el medio de la oración, si todavía está esa persona aquí en esta noche con nosotros y quiere entregarse a Jesús a través del bautismo y quiere ponerse de pie en la oración, también puede hacerlo. Por eso voy a pedir que nos quedemos sentados. Que nos quedemos sentados para que la persona que quiere tomar la decisión de bautizarse se ponga de pie durante la oración. ¿Me entienden? Todos nos vamos a quedar sentados, excepto se van a parar los que desean entregarse a Jesús mientras yo hago la oración. Padre, tú sabes que hay personas que pueden estar batallando con la decisión de entregarse a ti, específicamente a través del bautismo. Pero por eso, Padre, envíale tu Santo Espíritu. Envíale, Padre, esa ayuda que solo tú puedes dar para que tenga la fortaleza, mi hermano, mi hermana, de ponerse de pie allí donde está, para que te acepte a ti como tu Salvador y pueda entregar su vida a través del bautismo, Padre. Padre, gracias por traernos en esta noche. Gracias, Padre, por darnos la salvación como un regalo. Gracias porque nos das la fe para poder tomar este paso de fe que estoy seguro que algunos tomarán en esta semana de entregarse a Jesús. Gracias, Padre, por esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.